buenas noches, bienvenidos a De Vuelta por el Mundo. Nos encontramos en el Palacio Monjaraz, que de nuevo nos acoge. Gracias por darnos también esta oportunidad y crear este ambiente que yo creo que ya es conocido para todos ustedes y también para nosotros, que iniciamos esta nueva andadura por el mundo de la mano de Óscar García. Buenas noches. Buenas noches y bien hallado de nuevo, Roberto. Es lo que te iba a decir, después de miles de kilómetros. Yo creo que está bien dicho la expresión, ¿no? Después de aproximadamente 15 horas de avión que conectaban Madrid con Bogotá, que por cierto diluviaba mares el aterrizaje en la capital de Colombia, y de Bogotá a Santiago de Chile. Siempre has dicho, y también yo creo que lo has expresado en esta segunda temporada y también en la primera, Chile, un país que te ha fascinado, que lo tienes ahí dentro y que tenías que volver, y lo has hecho. Bueno, pues 6.500 kilómetros de costa aproximadamente, un país que de punta a punta recorre más de 4.500 kilómetros, una distancia comparable entre España y el norte más extremo de Europa, un país que en su lado más extremo o más estrecho apenas tiene 90 kilómetros y que de punta a punta podemos encontrar el desierto más árido del mundo, no solamente en su parte norte, en lo que hace referencia a tierra, sino el desierto más árido del mundo en su parte sur, en el hielo. Pues estos son los primeros trazos, porque ya saben, ya lo hemos dicho, nos vamos destino Chile. Destino Chile, población 18.192.000 personas aproximadamente. Puntos de interés: conoceremos el desierto de Atacama, curiosidades de su capital, Santiago de Chile, y otras historias de la cultura del país. Distancia desde Ávila en línea recta, 10.404 kilómetros aproximadamente. El país más largo del mundo, y luego también por la estrechez, que es que 90, 100 kilómetros, 200 como mucho. ¿Qué te ha impresionado en esta ocasión? Porque has tenido oportunidad, creo, de profundizar bastante en distintos ámbitos. Bueno, pues lo cierto es que tendremos oportunidad de hablar largo y tendido. De hecho, como comentábamos, daremos la posibilidad de darle 2 programas a Chile, ¿no? En ellos podremos descubrir un país impresionante, no solo en lo geográfico en cuanto a la magnitud, sino también impresionante en cuanto a la posibilidad que hemos tenido a lo largo de un mes de viajar también con un bebé de 2 años, ¿no? Desde esos lugares tan altiplánicos, por encima de los 4.500 metros de altura, hasta esa famosa, enigmática isla de Chiloé, esa isla pegada al Pacífico, que además nos deparó la oportunidad de una muy bonita sorpresa que contaremos también seguro en el próximo programa, ¿no? Empezamos, no sé si decir, al norte, por lo que a lo mejor nuestros espectadores tienen más en mente. No sé si decir Atacama y ya entramos de lleno, o qué pinceladas quieres dar. Bueno, en realidad así empieza nuestro viaje, ¿no? Después de pasar algunos días en Santiago de Chile, que además aprovechamos para visitar uno de esos 144, en concreto una de esas 144 abulenses que se encuentran desplazadas allí, la mayor parte de ellos trabajando en el espacio vinculado a todo el tema de la ingeniería y la obra pública, pues nos dispusimos a tomar el primer contacto con esa gran urbe que es Santiago de Chile, que recoge aproximadamente 1/3 de una población de 17 millones de habitantes y que, a pesar de la gran longitud del país, tiene un alto nivel de concentración en su capital. A los 4 o 5 días de tomar ese primer contacto, que también fue climatológico, pasar de la nieve abulense a una agradable temperatura en torno a los 27 grados diurnos y de los 16 nocturnos, con lo cual deja dormir muy bien en esa gran urbe de Santiago de Chile, pues un domingo a la mañana tomamos un avión que nos desplaza en aproximadamente 2 horas desde la capital, Santiago de Chile, hacia la capital de una de las 15 regiones en las que se divide toda la geografía chilena, ¿no? Este lugar es Iquique. Íbamos en la búsqueda del norte de las famosas corrientes de Humboldt para poder bañarnos en el Pacífico, cosa que es impensable a lo largo de todo el año, haciéndolo al sur, y allí llegamos y empezamos a ver los primeros coletazos de uno de los lugares más áridos del mundo, el desierto de Atacama. Por extensión, por la leyenda, por lo que ocurre, por lo que no ocurre, como la lluvia en muchas partes, una gran extensión. ¿Dónde te centraste?
Una gran extensión de más de 100.000 kilómetros cuadrados, la mayor parte de ellos contenidos entre un frontal hacia un Pacífico de una envergadura tremenda y de un oleaje impresionante que da miedo bañarse en sus playas, y unas espaldas que vienen reforzadas por la cordillera andina, ¿no? En torno a todo ese espacio se encuentra una de las superficies en la Tierra más áridas del mundo. Como decías tú antes, allí se registran los datos más asombrosos, como por ejemplo que hay lugares dentro del desierto de Atacama donde se lleva registrando que no ha llovido durante más de 400 años, ¿no? Iquique es una de esas capitales que, a pesar de tener una agradable brisa marina, a sus espaldas hay una enorme duna, que al pasar esa duna descubrimos una de las grandes riquezas de Chile y una de las grandes riquezas de todo este desierto de Atacama. Luego también podremos a lo mejor apuntar lo de las momias, que siempre lo atribuimos a Egipto, pero los chilenos dicen no, que aquí tienen más de 7.000 años de antigüedad. Te iba a decir, abrimos el libro y empezamos a escribir la historia. Pues haremos el libro, como decías antes, hablando de una de las minorías que aún permanece en Chile, la segunda minoría después de los mapuches, son los indígenas atacameños que, como tú decías antes, han perdurado en el tiempo a través de sus orígenes, a través de la cultura chinchorro, que se extiende también al sur de Bolivia y al sur de Perú, donde encontramos uno de los elementos más llamativos y que son posibles debido a la extrema aridez de este lugar del mundo, que es conservar las famosas momias de la cultura chinchorro, que nosotros tuvimos la oportunidad de verlas en un magnífico museo precolombino en Santiago de Chile, y que ya nos ilustraba un poco lo que nos podíamos empezar a encontrar cultural y arqueológicamente en este lugar del mundo, ¿no? A ese elemento cultural y arqueológico, en el que es bastante habitual encontrar enormes petroglifos, algunos que te sorprenden después de varias horas caminando, encontramos, como te decía, uno de los lugares del mundo donde la industria minera tiene su gran baluarte, ¿no? Recordemos que Chile tiene en el cobre y en el litio ser uno de los, en el caso del cobre, el primer productor mundial, y en el caso del litio el segundo productor mundial. No es lo único en extracción minera en esta zona del mundo, pero sí es algo que deja absolutamente sobrecogido, especialmente cuando aterrizas en el aeropuerto de Calama y ya desde el aeropuerto, incluso desde lo alto del avión, puedes divisar una de las minas de cobre. Como he tenido la oportunidad de tener un pequeño trocito, ¿no?, de ver cómo verdean esas piedras que dan el sulfato de cobre, como te decía, la mina a cielo abierto más grande del mundo, es la mina de Chuquicamata, ¿no?, en el que sinceramente uno se da cuenta de lo pequeñito que es, ¿no? Como te decía, el cobre es uno de los grandes, elementos que sostienen este país. Después de todo, el cobre se trata de un producto nacionalizado a través de una gran empresa que es Codelco, que no solo la mina de Chuquicamata, sino en algunas otras minas de cobre, pues mantienen una parte en torno al 40% de la producción mundial, ¿no? En pleno desierto de Atacama, en pleno salar de Atacama, en uno de estos lugares en los que hay lagunas en las que te metes y la densidad de la sal es tan alta que uno puede flotar, se encuentra también la extracción de un mineral muy importante en estos momentos, que es el litio, en el que Chile es el segundo productor mundial. Pero en cuanto a esas cuestiones de la minería, se encontraba también uno de los minerales más preciados y que dio lugar a una época de absoluto desarrollo para Chile, pero también de vergüenza, como comentaremos luego, ¿no? Muchos de nuestros televidentes, especialmente la gente de los pueblos, a mí me pasa en mi pueblo un recuerdo, un cartel con un fondo amarillo, un hombre subido a caballo en negro que ponía nitrato de Chile, ¿no? El nitrato de Chile que venía del desierto de Atacama, ¿no?, que podemos hablar de ello. Viene de allí, y es que hablamos de mina, hablamos de volcanes, más de 2.000 volcanes ahí en Chile, se estima que unos 500 están activos, pero luego también hablabas tú, por dar un pequeño apunte, seguro que todos nos acordamos, hablabas tú de situaciones sobrecogedoras y que nos sentimos muy pequeños,
todos nos sentimos muy cerca de los mineros, los 33 mineros que en 2010 se quedaron atrapados a más de 600 metros de profundidad. Pues lo cierto es que eso es como una historia, además muy recurrida hoy en Chile, ¿no? Pero que muestra la importancia que la minería tiene hoy en Chile. Como te decía, forma parte de uno de los elementos más importantes de su Producto Interior Bruto, y que también ha formado parte a lo largo de la historia, desde el principio de la Revolución Industrial, a principios del siglo XX, cuando se descubre que un elemento indispensable, digamos, hasta tal punto que le dio nombre a todo eso que cobramos al mes, que es el salario, que es la sal. Esta es una prueba de ella, una roca de halita. Por encima de esta sal pura, que en principio era para consumo, se encontraban varias capas que los lugareños llaman caliche, en el que se encontraba uno de los fertilizantes, en aquel momento el único que se utilizaba para que nuestros campos fueran abonados a lo largo de todo el mundo. Era el famoso nitrato de Chile, ¿no? En torno a este nitrato de Chile se desarrolló una industria minera que al principio era absolutamente rudimentaria y que a golpe de martillo extraía esas finas capas y arrastrada por mulos terminaban haciendo pequeña arena que cocidas a grandes temperaturas les traían el famoso nitrato de Chile. Aquello ha dejado los restos de un lugar que hoy es patrimonio de la humanidad, son las famosas salitreras de Humberstone y Santa Lucía. Apenas a 50 kilómetros de la ciudad de Iquique se encuentra un lugar, yo diría, sobrecogedor, y conociendo su historia casi diría terrorífico, ¿no? Es uno de estos lugares en los que el miedo parece adueñarse no solo cuando cae la noche, sino también a lo largo del día, y más si cabe cuando algunos de los guardas que aún están en este lugar patrimonio de la humanidad te cuentan lo terrorífico que todo ese metal y pino de Oregón sufre cuando sufren los terremotos en un lugar tan sísmico como es Chile, ¿no? En torno a la historia de las famosas salitreras de Humberstone y Santa Lucía, como te decía antes, se encuentra pues, la época más esplendorosa de Chile, pero también la época más catastrófica, ¿no? En Iquique aún perduran restos coloniales, y en esos mismos restos coloniales, fruto de la riqueza, no de chilenos, en aquel momento posiblemente de ingleses y canadienses, llevaron a uno de los episodios más negros que aún se recuerdan en la ciudad de Iquique, ¿no? Un episodio en el que a principios del siglo XX los mineros, hartos de pelear en un lugar tan difícil y ante, digamos, el horror que debe suponer extraer la sal con los pies descalzos, deciden marchar desde la mayor parte de estas salitreras a la capital, a Iquique, y en un negro episodio en diciembre de principios de siglo, lejos de escuchar unas justas reivindicaciones, fueron esperados en la famosa escuela de Santa María de Iquique, y fueron ametrallados más de 2000 de ellos, ¿no? Aquello marcó un inicio y un fin de las relaciones con los trabajadores de las salitreras, y desgraciadamente marcaría también la historia de apenas 100 años después descubrir un producto que es más barato y que la química transformadora sustituiría y agotaría este recurso del nitrato de Chile. Tendremos luego la oportunidad de presentar algunos libros más, pero como sabes, Roberto, aprovecho también el viaje, y especialmente las noches de los viajes, para descubrir la literatura de los países, y Hernán Rivera Letelier cuenta en Santa María de las Flores Negras todo ese episodio realmente negro de la historia de Chile, pero que forma parte de una historia que en torno a las salitreras de Humberstone y Santa Lucía hay que conocer. Esa recomendación que siempre hacemos, en este caso, como decías, de Hernán Rivera, y que, bueno, pues también se queda plasmado, ¿no? Y que a ti te llegó en el sentido de estás en ese entorno, estás cerca de la historia, y esto te lleva más allá. Pues sí, la verdad es que eso, digamos, que fue un elemento capital a la hora de entender cómo se mueve y cómo se había movido todo ese desierto de Atacama, que no termina ahí, ¿no? Desde Calama tomamos una noche, después de pasar varios días en aquella zona, digamos, más al noroeste, un autobús que
por unas largas carreteras, como puede ocurrir en un lugar tan longitudinal, de rectas interminables, nos llega a la ciudad de Calama, como te decía antes, muy marcada por el tema de la mina de Chuquicamata, y de Calama nos lleva a San Pedro de Atacama, ¿no? Es uno de los lugares más turísticos de Chile y de verdad se lo tiene ganado, ¿no? Porque desde San Pedro de Atacama uno tiene la posibilidad de ubicarse a 4.500 metros de altura en muy poquito tiempo, de ver cómo el coche le cuesta tomar oxígeno, hacer la combustión y parece que se va a quedar bloqueado en esas rampas interminables hasta llegar a algunas de las lagunas más bonitas del mundo, ¿no? Algunas de esas lagunas que, como te decía, el sol la abrasa, donde te puedes encontrar las famosas vicuñas y no se parece un espacio de otro tiempo, ¿no? Pero también porque Atacama te permite no solamente descubrir estos maravillosos paisajes de día, sino también de noche. Estamos hablando de un lugar que se sitúa en el trópico del Capricornio, donde las noches permiten ver el cielo austral. Es lo que te iba a decir, mirar al cielo, si, bueno, en las ciudades, en Ávila no tanto por aquello de la contaminación lumínica, que afortunadamente no tenemos mucha, pero también evidentemente lo tenemos, pero en ese sitio es para soñar. Es para soñar y para quedarte dormido mirando al cielo. Estamos diciendo que San Pedro de Atacama, a pesar de un lugar muy turístico, apenas tiene luz porque casi todos sus recursos turísticos están fabricados en el adobe, que digamos es el material de construcción de la zona, ¿no? Así pues, cuando cae la noche uno puede descubrir que debido a esas condiciones propias del trópico del Capricornio, en el que no hay contaminación lumínica, en el que la humedad relativa del aire, la humedad relativa del aire permite ver uno de los cielos más abiertos del mundo y en el que la planicie del lugar permite ver una gran cúpula. De hecho, es uno de los lugares del mundo en el que se puede presenciar la única galaxia que es visible desde la nuestra, ¿no? Y además, bueno, pues en torno a esa famosa Cruz del Sur uno puede apreciar, y si además tiene la suerte que yo tuve de pasar algunas noches con algún astrónomo, pues disfrutar de un cielo fantástico, ¿no? A ese punto también te quería preguntar, en esta sociedad en la que vivimos, de todo hay que tuitearlo, ponerlo en Facebook, hacer fotos, hacer vídeos, que nos perdemos en realidad en primera persona de ver estas maravillas, ¿tú qué hiciste en ese momento? ¿Mirar, contemplar y estar en silencio? ¿Te sale a hacer fotos para decir yo he estado aquí? ¿La gente de alrededor qué se hace en esos instantes? Pues te voy a ser sincero, fíjate, a lo largo del día tiraba varias fotos, ¿no? A partir de la tarde me empezaba a dejar llevar un poco más por las sensaciones que me daba la gente del lugar, que me daba también mi hija, ¿no? Llevar una niña de 2 años a un lugar como este requiere de también tener, digamos, una atención especial, ¿no? Especialmente en lo que hace referencia a la altura. Estamos hablando de que a 4.500 metros de altura es posible que el soroche te ataque, debes de tener especial cuidado de todo ese proceso metabólico de aclimatación, no solo del mío, sino también en este caso el de mi hija, ¿no? En el que eres consciente que cada paso que das cuesta, con lo cual empiezas a disfrutar de otras cosas, ¿no? Prueba de ello es que no traigo muchas fotos de este lugar del mundo, ¿no? Como yo creo que has captado bien el que era un lugar en el que necesitabas de escuchar esa soledad, el silencio, de ver todos esos cambios, ¿no? De ver cómo el Valle de la Luna ofrece uno de los atardeceres más bonitos del mundo, de ver cómo cuando uno llega arriba del todo esas lagunas de Miscanti, Meñique, dices, y el cielo llega hasta aquí, ¿no? De ver cómo el volcán Licancabur es presente en cada uno de los giros que haces a tu cabeza, ¿no? Es un lugar para disfrutar sin pensar que lo importante es traerte imágenes fotográficas, sino imágenes en tu cabeza para no olvidar nunca. Y eso nosotros se lo agradecemos, el material que nos trae, por supuesto, pero también, sobre todo, y especialmente este mensaje, estos recuerdos, estos momentos que los tiene frescos, porque no ha sido hace mucho y que vamos a seguir rememorando a vuelta de publicidad. Hasta ahora.
Regresamos en De Vuelta por el Mundo y volvemos metafóricamente o con la mente a Chile. En otras ocasiones hablamos del idioma, de la diferencia del idioma, de la diferencia de cultura. También te quiero preguntar por eso. Evidentemente el idioma no, porque sin ir más lejos y en lo que nos toca a nosotros más de cerca, uno de los primeros periódicos, el Mercurio de Valparaíso, es de 1827 en nuestro idioma, por lo tanto en eso no hay ningún problema, pero la cultura, la gente, la cercanía, ¿la has sentido también en este caso? Sí, digamos que, como hemos comentado en otras ocasiones, el hecho de poder interlocutar en tu idioma materno hace que todo sea mucho más fluido, y no solamente en el idioma, sino que también hay rasgos importantes de carácter cultural que han dejado el paso de la historia, digamos, de una historia marcada muchas veces de sangre, ¿no?, pero que ha dejado esos rasgos culturales que compartimos con muchos chilenos. Y digo con muchos porque Chile es un país también que ha ofrecido sus tierras a ser colonizadas en acuerdos a lo largo de diferentes momentos históricos a otras culturas. De hecho, como veremos posiblemente en el próximo programa, yéndonos más al sur, veremos cómo la colonia alemana o como la colonia croata ha tenido una importancia bastante extensa en el desarrollo económico, social y cultural de algunas partes de Chile, ¿no? Pero obviamente la presencia de los colonizadores españoles, especialmente de Pedro de Valdivia, ese extremeño que parte de un pequeño pueblo de la Vera, pues aún sigue lógicamente perdurando. Siempre nosotros intentamos buscar pues esa unión, y ya lo ha dicho Óscar, en esta ocasión era prácticamente más fácil con la gente, los abulenses que viven allí en Chile, y vamos a seguir un rastro que en otros programas, en el siguiente programa ya verán y lo van a descubrir, pero también vamos a tirar de un hilo que nos va a llevar hasta muy cerquita de la muralla. Pues sí, digamos que en nuestro caso, digamos un poco más en el plano personal, ese primer hilo nos llevaba porque tenemos familia allí, bueno, pues estas cosas de tener que buscar el trabajo fuera de nuestras fronteras, que en el caso de los abulenses se extiende a casi 9.000 de ellos, pues hizo llegar también a familia nuestra allí, que ya tiene algunos elementos de arraigo allí, con sus hijos allí, y que nos permitieron también tomar una realidad, que es la realidad en este momento de los españoles que llegan a Chile, ¿no? Pero también previamente ilustrarnos de la realidad de algunos otros españoles, concretamente abulenses, que llegaron y dejaron su impronta en Chile, ¿no? Concretamente, para regresar hacia la zona sur tuvimos que tomar un nuevo avión que nos llevaría desde Calama a Santiago de Chile, y después de Santiago de Chile a Puerto Montt, ¿no? En ese paso por Santiago de Chile tuvimos la oportunidad de acercarnos a una de las grandes plazas de esta gran ciudad que es Santiago de Chile, que es la Plaza de Armas, y en un costado de esta plaza, enfrente de la catedral y pegado a un edificio neoclásico muy bonito que es el edificio de Correos, se encuentra una estatua, la estatua a caballo del conquistador Pedro de Valdivia, que saldría, como otros muchos, cuestionando la imagen de los colonizadores españoles allí, de la espada que llevaron, pero que aún hoy se le considera una figura prominente de la historia chilena, ¿no?, hasta que sería expulsado a finales del siglo XIX de la isla de Chiloé. Esta estatua tiene una historia, yo creo que bonita, ¿no?, que merece la pena contar, ¿no? Se trata de una estatua que llega en el año 63, había viajado antes de terminar de ser ensamblada en su lugar originario, en el Cerro Santa Lucía, muy cerca de esta Plaza de Armas, en un pequeño promontorio de la ciudad de Santiago de Chile, después de ser fundida a partes iguales entre los ojos de ese bonito puente de la ciudad de Coca, en Segovia, y una fundición aún hoy muy famosa, que es una fundición en Arganda del Rey. Lo cierto es que Enrique Pérez Comendador, el que se hace valedor de esta
del diseño de esta escultura, a petición de los españoles, del potente grupo de españoles que en torno a, pues, el desarrollo y la prestación económica en Chile querían dejar allí pues, un pequeño, digamos, recuerdo, que también sería un poco el presente que querían un poco poner por ahí, ¿no? Lo cierto es que la historia de esta estatua ecuestre tiene una historia vinculada con alguien que desarrolló sus facultades y posiblemente sus primeros contactos con la escultura muy ligados a Ávila, ¿no? Esta persona es Eduardo Capa Sacristán. Se trata de uno de los escultores más prominentes de la época cercana de nuestra historia artística en este país, que llega, después de nacer en Segovia, en Coca, a la Escuela de Artes y Oficios de Ávila, ¿no? Allí tiene la fortuna de encontrarse con Vasallo Pandori. Él es un profesor que viene de San Fernando de Henares, que le termina ilustrando sobre las técnicas del vaciado, de la medición de los puntos, de todo esto que resulta esencial para terminar siendo un gran artista como fue él, ¿no? Y él es una de esos personajes ligados al equipo que finalmente terminan desarrollando la obra de Pérez de Comendador y que termina llevándose a Chile, ¿no? Capa es uno de esos personajes que se ilustra en Ávila y se ilustra, digamos, al calor de las escuelas pedagógicas de la Segunda República y, como te digo, no solamente deja esa impronta en Chile, sino que deja una impronta muy importante y muy reconocida en Ávila, ¿verdad? Sí, porque en ese momento, bueno, pues cuando antes de empezar a grabar, Óscar García ha dicho Eduardo Capa Sacristán, yo he abierto los ojos, me he quedado así y me dice, ¿lo conoces? Digo, creo que sí, porque sin ir más lejos es el autor, el escultor de Nuestra Señora de la Soledad, de la Virgen de la Soledad, que procesiona el Sábado Santo con las Damas de la Soledad, desde, pues eso, mediados de siglo, desde que se creó la cofradía, solo de mujeres, pues tiene esa impronta y cada año, cada Sábado Santo, sale a las calles de Ávila, está en San Pedro, se puede ver, se puede visitar y que tiene esa relación, ¿no? Con Ávila, con lo que decíamos, con ese pasado, esos inicios de él como trabajador, como profesional de la escultura y luego también con ese aroma, ¿no? Esa esencia que tiene de su mujer. Una talla que además cabe recordar cuyas manos están inspiradas en las manos de su propia mujer, ¿no? Aún hoy la familia Capa, algunos de sus nietos y de su hija viven aquí en la ciudad de Ávila, ¿no? Yo creo que esto también forma parte de un reconocimiento a esos abulenses, algunos de adopción, otros de origen, que a pesar de nuestra humildad, de los poquitos que somos, hemos dejado nuestro paso también por algunos lugares del mundo, ¿no? Aquí, en esta estatua ecuestre del duro Pedro de Valdivia, que hoy está en la Plaza de Armas y a cuya panza aún queda grabada la figura, el nombre de Eduardo Capa Sacristán, ¿no? Yo creo que es una historia bonita, ¿no? de abulenses también que dejaron su impronta en lugares tan remotos como Chile, y que hoy también dejan, algunos de ellos. Tenía la curiosidad antes de venir de ver cuántos abulenses hay en Chile, son más de 140, y algunos fueron y otros hoy siguen siendo en estos lugares del mundo, ¿no? Pues yo creo que, bueno, pues ese homenaje, ese reconocimiento y también, oye, pues una historia yo creo maravillosa que nos une con el presente y a tantos miles de kilómetros pues nos deja ahí. Y por eso, por ese motivo y por tantos otros, pues Óscar García viaja a Chile, viaja a tantos destinos y descubre estas historias. ¿Qué más o qué menos? Bueno, pues muchas cosas más. No fue la única historia de un abulense de adopción que nos encontramos en Chile. Voy a dejar para el próximo programa otra historia que realmente nos va a conmover, porque así nos ocurrió a nosotros una noche lluviosa en la isla de Chiloé, ¿no? Pero antes
hacíamos la alusión a una novela que contaba una de esas historias negras de la historia reciente de Chile, ¿no? Pero he tenido tiempo para andar mucho, he tenido tiempo para dormir poco viendo los maravillosos cielos de Atacama, ¿no? Pero también de descubrir un novelista que la verdad todavía no he comprobado si tiene alguna cosa editada en España, supongo que sí. Yo he tomado 2 libros de los varios que me he podido leer. Se trata de un tipo que se llama Ramón Díaz Zeterovic, y que yo he traído dos ejemplos de esa novela negra. Es una novela negra que recrea muy bien, digamos, el presente de los últimos 20-25 años de Chile, ¿no? Es un reconocidísimo escritor. He traído Los fuegos del pasado y la música de la soledad, que recrea muy bien, digamos, pues las realidades de Chile, ¿no? La realidad muy ligada, pues, a la persecución política, a los desaparecidos, pues a la intromisión del poder sobre el gobierno, bueno, a varias cosas, ¿no? Y además escribe muy bien, escribe de manera muy cercana, muy rápida, y que no sé si afortunado o desgraciadamente, sobre todo por las mañanas, me dejaban muchas noches sin dormir, ¿no? Hemos dicho muchas veces que lo importante de viajar es tomar el contacto con las gentes, ¿no? Yo esta vez he ido un poco más pendiente, posiblemente fruto de estos encuentros que tenemos aquí con la tele, contigo, con la gente que nos ve, de contar historias también de abulenses, ¿no? Pero siempre siendo consciente de que cuando uno viaja tiene que tomar el máximo contacto posible con las gentes del lugar. Luego también hablabas tú de obras. Es que Chile tiene en la mente de todos, y ya no solo en Chile, Neruda, Mistral. Neruda, Mistral, Violeta Parra, Lucho Gatica, Víctor Jara. Son muchos, ¿no? Y son muchos que además siguen formando parte hoy de la cultura popular y del reconocimiento de un Chile que en un tiempo estuvo muy cargado de un mundo de la cultura que desgraciadamente tuvo un frenazo tremendo, ¿no? Y que hoy yo creo que vuelve a recuperar, ¿no? Pues en la figura de este novelista, de la novela policíaca, la novela negra, pero de otros muchos, ¿no? Hoy Chile es un país emergente, también en el mundo de la cultura, que tiene grandes diferencias en lo que nosotros podemos entender en cuanto al modelo de desarrollo económico y social, en el que Santiago sigue muy marcada por enormes diferencias sociales, en las que ese río Mapocho divide quienes se encuentran al sur del río viviendo en chabolas de chapa y de quienes se encuentran viviendo al otro lado del río más cercano de la cordillera, en esos barrios de Las Condes o de Prominencia, donde las diferencias son abismales, pero donde también es verdad que saliéndote y abstrayéndote de esta gran urbe que es Santiago de Chile, cuyos alrededores no hay que olvidar que están regados de gloriosos vinos chilenos, donde sigue siendo unos viñedos preciosos, que saliéndote de esta gran urbe, pues uno puede llegar a ciudades como, bueno, pues como Iquique, como Arica, como Valdivia, o como Temuco, donde la esencia de ese Chile ya no se encuentra tan entrometida por las grandes diferencias sociales de Santiago. Es que, si no me equivoco, decías ahora lo del vino, es el cuarto exportador del mundo respecto al vino. Diferencias sociales, lo has dicho. A lo mejor en otros casos, pues yo recuerdo, por ejemplo, Albania, Omán, cuando hemos tratado, bueno, pues a lo mejor no están tanto en la lista de destinos de la gente. Sí puede ser Chile, por una cosa, por otra, porque tienen raíces, porque tiene gente por ahí. En cuanto al turismo, bueno, pues eso, están acostumbrados, siempre lo decimos, tú no vas a un turista al uso, pero tienes muchísimas opciones en ese sentido. Sí, las tienes porque se trata de un país, como te decía, que ofrece muchísimas oportunidades en cuanto a descubrir volcanes, en cuanto a descubrir desiertos, no solamente de tierra, como decíamos al principio, sino también al sur de hielo, en cuanto a que la cordillera está muy pegada, uno se sube a cualquier promontorio de manera inmediata, puede visualizar hacia
hacia el interior, hacia el este, las montañas del altiplano, donde los volcanes dejan esa imagen tan permanente en la retina de cuerpos casi rectilíneos, con cúspides nevadas, donde los bosques recuerdan a bosques primigenios, donde los árboles aún perduran en sus orígenes, y donde lo cierto es que el turismo baña algunas zonas muy concretas del país, pero aún deja vírgenes muchas otras, ¿no? Y eso yo creo que también le engrandece mucho al país. Que por soltarlo también nos hemos centrado a lo mejor más en el norte, en la parte central, pero yo tampoco me olvido y se lo he tirado porque también los chilenos lo llevan eso muy dentro. En la primera temporada hablamos de Ushuaia, de la parte más austral del mundo, pero ellos también lo dicen y lo reclaman, por decirlo también de alguna forma, Puerto Williams, que es lo más al sur, que es lo más austral, siempre lo dicen. No sé si has tenido oportunidad de ir, pero forma parte también de su cultura y de su orgullo. No, el viaje lo limitamos hasta la zona del inicio de la carretera austral, concretamente hasta la isla Chiloé. Ahora allí era verano, pero lo cierto es que ya bajando más al sur, hacia la zona de las Torres del Paine, ya uno empieza a ver mucha nieve, ¿no? Y digamos que era una zona que ya conocíamos de hace 3 años. Se nos ha quedado posiblemente para otro viaje uno de los grandes emblemas de los lugares patrimonio de la humanidad. En este caso lo hemos hecho sobre casi la totalidad de ellos, las zonas de las salitreras de Halverstone y Santa Lucía, las iglesias de Chiloé, que hablaremos en el próximo programa de ellas, pero también se nos ha quedado más hacia el oeste, a más de 5 horas de avión desde Santiago de Chile, las famosas islas de Rapa Nui, ¿no? Bueno, yo creo que hay que dar tiempo, ¿no? Y que probablemente Chile nos dé para otro momento de nuestra historia viajera, y será ese el momento de ir a conocerlo, ¿no? Pues nosotros solo nos queda darle las gracias, por supuesto, a Óscar García. Muchísimas gracias por tus viajes, por tu dedicación, por la implicación que tienes con nosotros y, en definitiva, con todos los que nos ven, porque yo creo que es una forma, ¿no?, de abrirnos al mundo, a otras culturas, y sobre todo que lo que vemos tan lejos a veces está muy cerca, Óscar. Pues sí, la verdad es que sí, como contamos en todos los programas. Ya te digo que yo emplazo ahora, después de haber visto este primer capítulo de Chile, a no perderse el próximo programa, que nos depara una sorpresa muy inquietante, ¿no?, de cómo los abulenses han llegado muy lejos. Pues lo podíamos decir, abulenses por el mundo, pero en este caso lo centramos en la figura de Óscar. Óscar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Les emplazamos al próximo programa. Hemos estado Destino Chile, lo más probable que el próximo también sea Destino Chile, con una historia apasionante, sea ese u otro. Muchísimas gracias y hasta la próxima, de Vuelta por el Mundo.